Muy buenos días, que las bendiciones del Eterno sean una realidad en cada uno de nosotros, que la palabra de Dios tenga su cumplimiento cabal. Recuérdese algo, la Biblia dice que las bendiciones de Dios son en el sí y son en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y qué mejor tiempo que este para ver toda esa palabra cumplida a nuestro favor. Hoy, cuando todo el mundo está dispuesto a que el Eterno bendiga su vida, no hay mejor día que este, porque hay una disposición en usted a escuchar una palabra que le active en el propósito de bendición que el Eterno tiene para su vida. Entonces, aprovechando esa necesidad que usted tiene de escuchar una palabra de Dios, la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, pidan cualquier cosa que les será hecha. Y este es el día que hizo el Señor, este es el tiempo que hizo el Señor, un tiempo directivo, un tiempo de bendición, un tiempo de recogimiento, un tiempo donde su espíritu está abierto a recibir la impartición de la palabra, a recibir el propósito de bendición del Eterno para su vida. Saludamos a nuestro amigo Josué Valero. ¿Qué tiempo tenemos sin verte, mi amado hermano y amigo Josué Valero? Y nuestro amigo del alma, también Daniel, el vecino. Saludos, Danielito, saludos para ti y para tu familia. Hoy es día de bendición, hoy es día donde el hombre tiene una conciencia de adorar a Dios el día de hoy. Y utilizando esa plataforma, queremos impartir esa palabra de vida sobre ustedes, decretar esa palabra de bendición sobre ustedes, establecer esa palabra de bendición en ustedes y en cierto modo aportar un granito de arena para que usted pueda conocer en parte el propósito de vida que el Eterno quiere transmitir a través suyo, la importancia que usted tiene en el plan de redención, porque entendemos que Jesucristo cumplió los objetivos para los cuales fue enviado a esta tierra. Jesucristo cumplió los objetivos para los cuales fue destinado y establecido en esta tierra, y que también nos delegó funciones a nosotros como redimidos, como testigos, porque la Biblia dice, y me seréis testigo. Y la palabra testigo tiene que ver con aquel que ha experimentado. Bendecimos al pastor Delis Arlízaga allá en la ciudad de Encarnación, Ecuador. Pastor Delis, bendiciones del Eterno. Un abrazo fraterno, que el Eterno mantenga ese tiempo de bendición en tu vida. Entonces, comprendemos que hay un propósito que manifestarse. Ayer estaba en uno de los grupos de WhatsApp y venía una inquietud porque había alguien que estaba un poco desmotivado, estaba un poco decepcionado porque vino un profeta, le soltó una palabra profética a la mamá que estaba convaleciente, tiene cierta edad, estaba convaleciente. Saludos, primo Henry y pastor y amigo José David Arias, bendiciones. Tiempo cuando te visitamos allá en la Zarza Ardiente en el 12. Bendiciones para ti, para Rosita, para las niñas. Bueno, ya no tan niñas, ya están adolescentes. Pero bendiciones para ti, mi amado. Y Henry Carrucho, bendiciones del Eterno también para tu vida. Entonces, entendemos que a veces, amado hermano, el ministerio no es solamente el imponer cargas. Porque la gente tiene un mal concepto de que el evangelio es imponer prohibiciones, imponer restricciones, y el evangelio es vida, alegría, libertad, no libertinaje, responsabilidad, es impartir transformación, cambio. Ahora lo que hablábamos ayer es dejar lo viejo por conocer lo nuevo, la vida resucitada en Cristo Jesús. Y como les estaba diciendo, el pastor decía que en verdad la palabra profética era todo lo contrario a lo que Dios establecía, y resulta ser que a veces, por no tener una formación, por no tener una idea de lo que es el panorama profético, caemos en errores, porque entendemos algo a través de la palabra. La Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero los profetas escatológicos que anunciaban los eventos del porvenir y anunciaban la venida del Mesías para cumplir el propósito de salvación y de redención. Ya, hasta ahí estamos claros. ¿Por qué? Porque los profetas escatológicos cumplieron sus funciones. Las funciones de los profetas escatológicos eran anunciar al Mesías, era anunciar la redención. Cuando usted ve en la palabra que la Biblia dice que en el monte de la transfiguración apareció Elías y aparece Moisés, Elías tipificaba la ley,
Elías tipificaba el mover profético, la dimensión profética, y Moisés tipificaba la ley. O sea, los profetas y la ley, o la ley y los profetas anunciaban a quien estaba siendo presentado en ese momento, que era el Mesías, era el Cordero de Dios. Recuérdense que Juan fue el profeta, y aparte de profeta fue el sumo sacerdote en función, porque entendemos que Anás y Caifás habían llegado al sumo sacerdocio por simonía. ¿Sí conocen la palabra simonía? La palabra simonía tiene que ver con comprar el cargo. Tiene que ver con usurpar un cargo, usurpar una función, o comprar un puesto, comprar un título. Más que todo, la palabra simonía tiene que ver con comprar un título. Entonces, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, pero no venían de la descendencia sacerdotal. Fueron sacerdotes por conveniencia, y muchas veces las cosas en el mundo espiritual no se pueden hacer por conveniencias. Hacer las cosas por conveniencia trae daño, trae estancamiento. Es como un dique que cierra el propósito, cierra el ciclo de vida. Es el dique que obstaculiza la manifestación de ese propósito de vida, de ese diseño de vida. Entonces, Juan es el sumo sacerdote en ley, porque recuérdese que el padre de Juan fue el último sacerdote que entra a ofrecer el último sacrificio, y como el sacerdocio era hereditario, como enseñé en días pasados, el padre da reinado y el padre da sacerdocio, y resulta ser que si tú venías de la línea de descendencia davídica, de la tribu de Judá, te tocaba el reino, y si tú venías de la tribu de Leví, te tocaba el sacerdocio. Entonces, por deducción lógica, a Juan le tocaba el sumo sacerdocio en ese año, aparte de que era profeta. Entonces entendemos que la ley y los profetas apuntaban al Mesías, anunciaban al Mesías, y en el momento de la transfiguración entendemos que el Mesías entra en función. Entonces, Moisés, que era el dador de la ley, estaba anunciando, o la ley prefiguraba al Mesías, la ley presentaba al Mesías, y cuando se presenta Jesucristo, cuando se presenta el Mesías, Yahshua, como usted lo quiera llamar, cuando se presenta Yahshua, usted se da cuenta que la ley apuntaba a la redención a través de el Mesías, y los profetas anunciaban al Mesías. Entonces estaba siendo presentado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, establece la palabra. Entonces notamos que todo lo profético anunciaba a Jesús y tuvo cumplimiento en Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan porque anunciaban a Jesús, y en ese momento aparece en escena a aquella persona a los cuales ellos estaban anunciando. Ahora, el ministerio profético escatológico tuvo su cese de funciones. Escuche, el ministerio profético en su rama escatológica de la predicción de juicios, de la predicción de juicios, de la predicción de los eventos del porvenir, está en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 16, está en Tesalonicenses, está en Pedro, está en el Apocalipsis. Estamos hablando de los eventos escatológicos del porvenir. No se necesita un profeta nuevo que venga a decir, va a haber un juicio y un terremoto va a suceder. El Señor me mostraba que iba a suceder un terremoto. ¿Yo para qué necesito un profeta que me venga a decir que va a suceder un terremoto? Si comprendemos por la palabra que los terremotos son partes de las señales. Habrá peste, habrá hambre. Sí, entendemos que, la palabra, la raíz de la palabra profeta tiene que ver con direccionar. Tiene que ver con causar dirección. Por eso, cuando daba el seminario de Navegando en el Fluir Apostólico, cuando daba el seminario de Navegando en la Dimensión Apostólica, yo enseñaba que el apóstol se mueve en la longitud, que tiene que ver con la amplitud, tiene que ver con el radio de acción amplio en el cual él se mueve, y el profeta se movía en la latitud, en la ubicación precisa, se movía en la latitud, en conocer la ubicación certera, estar en el momento indicado, en la situación indicada, soltar la palabra indicada. El profeta tiene que ver mucho con lo direccional de Dios. Ahora,
Las funciones del profeta antes de Jesús son unas funciones totalmente diferentes al profeta establecido en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Una cosa es el ministerio profético en función antes de, y el otro es el ministerio profético establecido después de, levantado como un ministerio para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Jesús, para que la iglesia pueda llegar al pleno conocimiento de la verdad. Esta enseñanza es de la escuela ministerial, yo le llamo AFILA, Academia de Formación e Impartición al Liderazgo Apostólico. Durante algún tiempo estuvimos dándolo en Venezuela y estuvimos dando conferencias en algunas naciones. Y este WhatsApp que leí ayer en uno de los grupos me inquietó bastante por parte de la formación profética. Escuche esto. La formación es parte importante y primordial en la palabra. A un profeta hay que formarlo, carácter, personalidad, mas no podemos inspirarlo, porque ninguna profecía, dice en el libro de Pedro, ninguna profecía es inspirada por voluntad humana. El profeta no puede profetizar porque siente, porque a alguien le cae mal, porque alguien tiene animadversión. Es lo que decía ayer, todo mundo se acostumbró al así te dice el Señor, y muchas veces el Señor no está ni allí de lo que el profeta te quiere decir. La escuela tiene que ver con formación. Yo sé que a muchos, escuela de profeta, ¿qué es eso? ¿Cómo que un profeta? Yo sé que la palabra escuela causa resquemor, causa piquiña, causa ardor. Primero porque no nos gusta ser formados. ¿Nos gusta ser informados? Sí. Nos gusta escuchar algo, inmediatamente hacer como el loro, repetir lo que escuchamos sin que sea una revelación en nosotros, sin que sea una palabra de vida que pueda transformar nuestra realidad, sin que sea una palabra revelada que descorre el velo, que se haga un rema, que sea develado a nosotros, que sea un dabar de Dios, que sea una palabra emuná, que nace de la esencia de nuestro corazón, que no sea una simple información religiosa en nuestra cabeza. Y como a nosotros nos enseñaron que la cita dice el Señor, así te dice el Señor, y que con hablar 3 o 4 lenguas para darle un toque de inspiración divina a la palabra que se está soltando, entonces nosotros la creemos. Resulta ser que el hermano compartía y decía que la mamá estaba convaleciente y llegó el profeta a decirle que ella iba a salir de la convalecencia cuando hiciera 10 días de ayuno. Semejante aberración. ¿Por qué? Porque también se nos llama a ser prudentes. ¿Y qué persona que está en una convalecencia de una enfermedad va a aguantar hacer 10 días de ayuno? Puede tener mucha fe. Yo creo en el ayuno. Yo ayunaba también bastante. Un día estaba predicando una campaña evangelística en Papayito, estado Portuguesa, en el año 97, año 98. Tenía yo 21, 22 años. Y resulta, ya tenía 22, 23 años. Y resulta que en Papayito estamos predicando una campaña de 7 días. Y al tercer día no ocurrió nada, no sucedían milagros, no ocurría nada. Una pesadez en el ambiente, una pesadez en todo lado. Y como buen evangélico pentecostal, yo dije, aquí no come nadie del equipo evangelístico hasta que no suceda el primer milagro. 4 días en ayuno. Y al cuarto día se derrama la gloria de Dios, se derrama una presencia, empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder sanidades y señales, no por el ayuno. Escúchame esto, a veces no es por el ayuno, a veces también tiene que ver por la fe y con lo que el Eterno te quiere. Hermano, y predicando en esos días de ayuno, estaba en ayuno y resulta que caí en la tarima. Y cuando yo me despierto al siguiente día, yo no vi visión, yo no vi la luz al final del túnel. Lo que yo te puedo decir es que cuando yo vuelvo en sí, caigo, despierto al día siguiente, estoy en la tarima tirado. Y le digo al pastor, ¿qué sucedió? ¿Por qué estoy en la tarima? ¿Por qué no estoy en el cuarto durmiendo? Me dice, no, pastor, usted cayó ahí y nosotros estábamos viendo que usted estaba siendo ministrado por el Espíritu y la gloria de Dios descendió. Oiga, si me hubiera muerto, imagínese usted. Hasta que ahí dije, no vuelvo a predicar más en ayuno, porque no tiene que ver con sacrificar mi carne, tiene que ver con la disposición de yo poder cumplir el propósito y la bendición.
Entonces, no tenemos nada, pero a veces por la mala formación causamos daño y le echamos la culpa al diablo. Y resulta que no es el diablo. Resulta que es la mala formación que nosotros tenemos. Porque nosotros nos acostumbramos que los profetas eran las viejas religildas de la congregación que andaban echando maldiciones, que andaban criticando a todo el mundo, que andaban señalando a todo el mundo, que le ponían la iglesia en contra del pastor. Y ese era el profeta. Que el profeta era como el que cumplía la función de ser el policía de la iglesia, porque andaba señalando pecado, aleluya, porque Dios estaba revelando lo oculto del corazón. Y cuando tú te das cuenta, en la palabra, el ministerio profético moderno, cuando hablo de moderno, estoy hablando de Efesios 4:11, estoy hablando después de la cruz. Cuando hablo del moderno, no tiene nada que ver con andar denunciando pecado. El profeta tiene unas funciones de dar a conocer a Dios, dar a conocer un propósito, de animar, de consolar y de que el hombre se ate o transmita el mensaje para que la persona que lo reciba vuelva su corazón a Dios. Lógico, el profeta escatológico del Antiguo Testamento denunciaba el pecado, sí, porque no había una conciencia de Dios y porque no había una redención y porque año a año tenían que hacer sacrificios para la redención. Y lógico que el hombre no tenía una conciencia de Dios. En el profeta antiguo se denunciaba el pecado, se denunciaban juicios porque el hombre estaba dando a conocer una conciencia de Dios, porque venían con una intoxicación mental. Escucha eso, venían con una intoxicación mental de los 430 años bajo la estructura y el paradigma de la religión egipcia, que era una religión politeísta, que era una religión idólatra, que era una religión de maldición. Y venir a desintoxicar esto, porque entendemos que los profetas del antiguo egipcio también, del antiguo egipcio, estoy como el antiguo Egipto, los profetas del antiguo Egipto eran idólatras, eran místicos. De hecho, la raíz de la palabra profeta en griego viene del griego profutis, que tiene que ver con los oráculos de Delfo, que ellos recibían la inspiración de los vapores que salían del volcán en el cual estaba el templo de Delfos, y ellos recibían esa parte mística del mensaje. Lógico, cuando estaban elevados por los vapores de azufre que salían del volcán, cualquiera estaba elevado, cualquiera estaba en un ambiente donde veían visiones no motivadas precisamente por el Espíritu Santo. Entonces, notamos que la palabra profeta tiene que ver con transmitir un mensaje, con ser autorizado a transmitir un mensaje, con ser autorizado a dar a conocer a un Dios, con ser autorizado a dar a conocer un paradigma de Dios. Saludamos a aquellas personas que se están uniendo a nuestra transmisión en diferentes naciones, en diferentes ciudades, Argentina, Colombia, Perú. Y hermano amado, este es el tiempo de formar. La palabra formar tiene que ver con capacitar, con instruir. La palabra Torah es enseñanza, es instrucción, es entrenamiento. Y quien comienza las escuelas proféticas, esto de las escuelas proféticas no es moderno, que ha sido tergiversado es una cosa, que ha sido manipulado es otra cosa, que ha sido, hermano amado, manoseado es otra cosa. Hace un tiempo atrás di una transmisión de Facebook y decía algo que me gustó, estudiando un poco la cultura judía, y era que cuando el maná salía del cielo, llegaba a la tierra en estado puro. Apenas los hombres lo agarraban y lo manoseaban, el maná ya perdía la esencia de su pureza y al siguiente día se contaminaba. Entonces, el maná que nos está sustentando, ¿hasta qué punto está puro o está siendo manoseado y manipulado y echado a perder después que recibe la manipulación del hombre? O sea, ¿hasta qué punto esa palabra está edificando nuestra vida? ¿Cierto, mi amor? ¿Hasta qué punto esa palabra está alimentando nuestra vida? Viene pura del cielo. Pero cuando el hombre la mezcla, allí es donde el profeta tiene que ser formado, tiene que ser preparado, instruido, capacitado, entrenado
para no mezclar sus sentimientos y sus emociones. ¿Por qué? Porque en la congregación alguien nos cae bien y le profetizamos bien. En la congregación alguien nos cae mal e inmediatamente le estamos profetizando juicio, inmediatamente le estamos profetizando maldiciones, inmediatamente le estamos profetizando que se lo coma el tigre, le estamos profetizando que se vaya al infierno con tu ropa, porque nos cae mal. Y decimos, como él me cae mal, lo que le voy a decir es, bueno, la parafernalia que siempre se hace, y empezamos a decir, el Señor no está de acuerdo contigo, el Señor, tú no le agradas al Señor, tú no le caes bien al Señor, y resulta que no es al Señor, eres a ti como profeta que no te está cayendo bien. Y más que todo en los profetas modernos, si tú le das una ofrenda te bendicen, y si no te dan una ofrenda, adiós luz que te apagaste. Y que para que puedas sacarle una ofrenda al bolsillo de la gente tenés que venir a manipularlo y ponerle el cuchillo en el cuello. Así te dice el Señor, hijo del diablo. Si tú no sueltas una ofrenda ahora, te va a caer miseria, te van a caer las 7 plagas de Egipto, te va a caer maldición, te va a... Y resulta, mi amado hermano, que eso no tiene nada que ver. Si te honran por la palabra profética que tú sueltas, tiene que ver con la persona que recibe. Se recuerda en la etapa de Abraham, cuando vinieron los ángeles a soltarle la palabra a Abraham. ¿Qué dice la Biblia? Que los profetas llegaron diciéndole, Abraham, tienes que matarnos un toro para poder soltarte la palabra profética. Abraham, tienes que darnos esto para soltarte la palabra profética. No, Abraham vio a los forasteros se identificaron y le dijeron que venían de parte de Dios. Abraham llegó, los sentó, les dio de comer, los bendijo, los preparó para el viaje, porque no tiene que ver con la necesidad de la persona que te va a dar la palabra. Tiene que ver con la intensidad o con el aceleramiento, con la urgencia, esta es la palabra, con la urgencia de establecer lo que Dios quiere establecer contigo. En una ocasión, estaba yo en Buenos Aires, año 2004 o 2005, estaba yo en Buenos Aires y de repente vino un hombre que en mi vida lo había visto y el hombre me suelta una palabra y empieza a hablarme cosas que yo solamente sabía. Porque qué buenos son los profetas modernos para hablar sobre cosas que ya acontecieron. Qué buenos son los profetas, se despierta la voz profética cuando ya hay hechos acontecidos. Qué bueno es profetizar sobre hechos ya acontecidos. Qué difícil es profetizar sobre algo que aún no ha sucedido o está por suceder. Entonces el hombre empieza a hablarme de cosas, empieza a declararme cosas que solo yo sabía. Es más, me dice, y tienes un cuaderno escrito en tal lado, con esto, con aquello y con lo otro. Yo me quedo mirándolo y mi reacción fue meterme la mano al bolsillo y darle una ofrenda. Y el hombre se partió. Empezó a llorar. Y me dice, primera vez que me hacen esto. Yo le dije, sí, porque es que si usted me hubiera venido pidiendo una ofrenda para soltarme una palabra, lo mando a pedir limosna. Pero yo entendí, sin que nadie me dijera, sin que nadie me manipulara, que yo tenía que honrar la palabra profética que estaba siendo soltada. No las dádivas proféticas. ¿Por qué? Porque la dádiva profética también tiene que ver con lo que hizo Balac para que Balaam fuera a profetizar. La dádiva profética tiene que ver con, voy a ir a soltar profecía en tal iglesia porque allá sí me van a bendecir, allá sí me van a honrar, una honra de reino. Hermano, gústenos o no nos guste, si hay una inquietud que soltar en nosotros hacia alguien, tenemos que hacerla. Entonces, difícil cuando no hemos sido capacitados, difícil cuando no hemos sido entrenados. La gente dice, mira, cuando la gente dice escuela profética, dicen de una vez, te estás llenando los bolsillos, porque eso es algo muy negativo. No, amado hermano, aquí estamos haciéndolo todo por vocación, por la inquietud de que el pueblo se establezca en el propósito y en el diseño de Dios, la simplicidad de la palabra, no darle el sentido místico que hasta ahora le hemos estado dando a la palabra. Oiga, estudiar, hermano, el panorama profético. Lógico, si vamos a estudiar el panorama profético, escatológico, ahí tenemos libros muy buenos, tenemos los eventos del porvenir. Mire, a veces hay un hilo muy delgado, hay un hilo muy fino entre lo profético y apostólico y lo herético. Un hilo muy delgado. Porque hay cosas que vienen por revelación.
Hay cosas que vienen por inspiración. Pero notemos algo. Libro de Apocalipsis, capítulo 20 algo, dice la Biblia, establece la Biblia lo siguiente, dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando se habla del espíritu de la profecía, se habla de la motivación profética, se habla de la motivación por lo cual la profecía es dada. Hace un tiempo atrás casi me excomulgan, casi me agarran a piedra, porque yo dije que lo profético no va a durar para siempre. El panorama profético tiene un proceso de cumplimiento cuando ya se llega al pleno conocimiento. Mire lo que estamos hablando ayer de la unción. Lo que estamos hablando ayer de la unción, del conocimiento. Ayer estamos hablando de la unción y del conocimiento. Y la Biblia dice que cuando lleguen al pleno, porque las lenguas cesarán y la profecía cesarán, cuando se llegue al pleno conocimiento, cuando se establezca el pleno conocimiento de Dios en cada persona, en cada vida, entonces ahí cesarán los dones. Lo dice la palabra, no se ponga bravo conmigo, lo dice la palabra. Yo no lo escribí. Entonces, la palabra profeta tiene que ver con uno que es inspirado por una entidad o por un ser superior, en este caso Dios, sobreentendemos esto. El profeta es inspirado, autorizado y comisionado para hablar en nombre de alguien. La carta de presentación del profeta es que tiene que haber sido autorizado de parte de Dios. Ahora, mucha gente gasta tiempo en hacer ver que fueron autorizados por Dios. ¿Cómo? Después de 7 días de ayuno, 40 vigilias y 50 noches, vino una palabra profética de Dios a mi vida. La parafernalia que siempre se hace. Y dice, y así me mostró el Señor, y así te dice el Señor. Y a veces son puras suposiciones que evangélicamente dan resultado. Entonces, uno de los primeros ministerios instaurados por Dios fue el ministerio profético. La palabra profeta tiene que ver con aquel que declara, con aquel que descubre. ¿Qué declara? La palabra que crea vida, uno que habla en nombre de otro. ¿Qué declara la palabra? Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe creemos haber sido constituido el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con aquel que declara una semilla de vida. La palabra hebrea para profeta tiene que ver con Naví. Naví es Nun, Aleph, Bet y Yot. Nun, Aleph, Bet, Yot. La traducción literal sería Nun, semilla, ciclo, vida, Aleph, casa, construir, esforzar, construir, aliento, Bet, casa, propósito, establecimiento, y Yot es vida. O sea, sería establecer un propósito de vida, preparar o hacer que alguien conciba un propósito de vida, o preparar esa casa para que la palabra profética, que es como el embarazo espiritual, realmente viene por acá, como preparar o embarazar espiritualmente a alguien que sea depositario de esa bendición, de esa dignidad, o preparado a conocer la bendición del Eterno en su vida. Y este fue uno de los primeros ministerios instaurados por Dios. Y notamos que Noé fue profeta en su tiempo, porque Dios le dio un mensaje y él transmitió el mensaje y luego establece el diseño. La palabra profeta viene de una raíz hebrea naví, que traducido sería como uno enviado a transmitir. Eso es así de sencillo, uno que está enviado a transmitir. ¿Se acuerda? Saludamos al pastor José Luis Alarcón también, que está en sintonía. Se recuerda cuando la Biblia dice que Moisés dice que él era tardo para hablar, y Dios le dijo, ahí está tu hermano Aarón. Tu hermano Aarón va a ser como una boca para ti. O sea que tú eres la boca de Dios. Cuando mucho cristiano dice, Señor,
no me uses a mí, que no sea yo, quítame a mí y ponte tú. Bueno, quítate de ahí, no estorbe. Literalmente, quítate de ahí, no estorbes. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizar tu intelecto, Dios quiere utilizar tus capacidades, Dios quiere utilizar la esencia de lo que Él ha puesto en ti para que tú hables en su nombre. Moisés se veía limitado, Moisés se veía incapacitado porque aunque tenía conocimiento y tenía inteligencia, no sabía expresar sus ideas. Moisés no sabía expresar sus ideas, estaba limitado en eso. Pero el profeta, saluda a tu esposa Kelly, pastor José Luis, pero el profeta sí tenía esa capacidad, tiene que ver con lamed, con la boca, con hablar, con dirigir, con establecer, con romper. Oiga, tiene que ver con uno que es enviado a transmitir. Y es lo que es un profeta. Un profeta transmite un mensaje de Dios para el pueblo. Un mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? ¿Cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? ¿Qué es la palabra? Vuélvase a Dios. El mensaje para este tiempo es vuélvete a Dios. Toda esta parafernalia mediática que hay, toda esta parafernalia que se está suscitando con esto del virus, es un claro mensaje: vuélvete a Dios. Y el ministerio profético es para hacerte volver a Dios. Si antiguamente tú no te volvías a Dios, venía juicio sobre ti. Pero eso, gracias por el saludo en su nombre. Amén, mi amado. Saludos también a tu mamá, extrañando las humitas que nos comimos esa vez allá en la casa de tu padre. Oiga, el profeta transmite el mensaje de Dios para el pueblo. ¿Cuál es una palabra profética? Dios no te quiere viviendo en la condición en la que tú te encuentras. Ese mensaje no ha cambiado desde que se dio el propósito, se levantó el ministerio profético. No los juicios. Arrepiéntete, hijo del diablo, vuelve a Dios, porque por eso es que estás como estás. No. Vuélvete a Dios, porque Dios no te quiere viviendo de esa forma, porque la espina dorsal, la columna vertebral del mensaje está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, donde dice que Dios no estaba condenando al mundo, sino que, ese es otro texto donde dice que Dios no estaba condenando al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Pero 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios no tomó en cuenta el pecado de los hombres, sino que estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este tiempo? Vuélvete a Dios, busca a Dios. Dios no te quiere viviendo en la condición en la cual tú te encuentras. Pero nosotros hemos estado jugando con la fe de la gente, hemos estado jugando con la inocencia de la gente. Porque mira, tenés fe, porque si no tuvieras fe no estuvieras yendo a la iglesia. Si no tuvieras fe no conocerías, no escucharías la palabra de Dios. Y la Biblia dice que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. ¿Estás luchando con hábitos de vida? Sí. ¿Estás luchando cómo ser libre en áreas de tu vida? Sí. Pero aparte de esa lucha, voy a venir a jugar contigo a decirte que todo lo que tú has hecho es insuficiente. Y lamentablemente el hombre no se siente satisfecho con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Se siente que lo que Jesús hizo no fue suficiente. Y por eso es necesario que vengan otros a tratar de ayudarte. Dios descomplicó las cosas. Escuche esto, Dios descomplicó las cosas. El primer sistema religioso se inventó en el huerto del Edén. La primera religión la inventó Adán. Uy, ¿cómo así que la primera religión la inventó Adán? Sí, porque Adán dijo: Dios me va a castigar, me voy a tener que esconder y me voy a tener que tapar. ¿Y qué es el sistema religioso? Poner una vestidura. ¿Usted por qué cree que el sistema religioso se enfoca tanto en lo externo? ¿Por qué usted cree que el religioso se enfoca tanto en lo externo y no en lo interno? En la apariencia, más que en el vivir. Por eso yo he estado predicando hasta la saciedad en este tiempo, he estado predicando hasta la saciedad lo siguiente: Dios no está interesado en cambiarte la religión, Dios está interesado en cambiarte la vida. Y esa es la función profética, dar un mensaje en nombre de Dios, de decir que Dios a ti te quiere levantar de la situación y de la condición en la que tú te encuentras. ¿Qué dijo Balaam?
Balaam dijo, yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Entonces, lógico, domingo a domingo tú escuchas un mensaje que te dice que lo que tú hiciste no es suficiente, que lo que tú haces no es capaz de acallar la voz de Dios, que lo que tú haces no ha traído perdón, que tú eres incapaz, que tú no vas a poder, que tú no esto, que tú no aquello, que tú tienes que hacerlo como yo te digo, que tú tienes que hacerlo. No, hermano amado, mire, a veces hay cosas que no se necesita oración, a veces hay cosas que no se necesitan ayuno, a veces hay cosas que solamente tú tienes que caminar, actuar y levantarte a cumplir ese propósito de bendición que Dios tiene para ti. Es transmitir un mensaje de Dios para el pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? Estaos quietos y ved la salvación. Mire, llegó un momento en que el pueblo de Israel estaba rodeado por el ejército de Asiria, más de 120,000 personas, por Egipto. No, sí, Asiria. El reinado de Ezequías, el pueblo, hermano amado, agobiado. Fue el rey a buscar la palabra profética, fue donde el profeta Isaías, el rey va a buscar una solución y llega el profeta y le dice, ¿sabe qué dijo Dios? No vayas a Egipto a buscar, porque Egipto en vano va a dar ayuda. Su fortaleza es estarse quietos. Y ante esta situación del coronavirus, ante esta situación de lo que se avecina, porque el colapso financiero se avecina, no es que lo esté profetizando, pero el colapso financiero se avecina. Pero estamos metidos nosotros allí. Está nuestro nombre escrito allí. ¿Dejó Dios de obrar a nuestro favor? ¿Dejó Dios de darnos su provisión? ¿Dejó Dios? ¿Nos ha olvidado Dios? El hombre ha jugado a ser Dios. Porque realmente este coronavirus es un laboratorio de manipulación y de control mundial. Entendemos que proféticamente los eventos del porvenir hablan de una sola moneda, de una sola religión, del control político del hombre. Nadie podrá comprar ni vender si no está la marca de la bestia. Ya usted conoce todos esos fundamentos proféticos escatológicos. Pero el profeta funcional de direccionar al hombre al propósito y a la vida de Dios es el que se está levantando en este tiempo. El profeta Isaías le dice, devuélvale lo que usted le mandó a Egipto, devuélvaselo. No tenga compromiso fuera del diseño del Eterno, no tenga compromiso fuera del diseño de Dios. Devuelva con que usted se comprometió, o sea, rompa. Tremenda esta palabra. Rompe las alianzas con incrédulos. Rompe las alianzas que no te han bendecido. Rompe las alianzas que te han dado opiniones. O sea, esa manipulación del maná. El maná vino limpio, sano. Pero esa manipulación del maná que lo corrompió, rómpelo. Ronnie Anderson Guillén, pastor, salud y bendiciones del Perú. Qué bueno, mi amado. Bendiciones, espero que la palabra te esté alentando en este tiempo. Rompe esas alianzas con esas personas que te dan su opinión, que te dan su argumento. Llegó el profeta Isaías y le dijo al rey, le dijo, deje que Egipto se quede con eso que usted le dio, pero su fortaleza va a ser estarse quieto. ¿Cuál es la fortaleza que Dios nos está ministrando en este tiempo? Estémonos quietos, veamos la salvación de Dios. Difícil, bastante. Es difícil creer en Dios. Mire, Job dijo, del hambre te reirás. Qué difícil es reírse cuando hay hambre. Y se lo digo por experiencia. Saludamos al pastor Luis Chunga, también en la ciudad de Lima. Pastor Luis, bendiciones, un abrazo, bendiciones, hermano Enrique, que se está uniendo, un discípulo. Desde el año 2011, nuestro hermano Enrique Paternina fue uno de los frutos de la televisión en el Cartanal. Fue uno de los primeros frutos de la televisión en el Cartanal. Tiempo bonito, ayer estábamos recordando con mi esposa los tiempos. Saludos, pastor Luis, qué bendición poder saludarle después de tanto tiempo. Y de verdad que nuestro hermano Enrique ha sido un discípulo que está ahorita en Montería, pero ha sido una bendición, de verdad. Hermano, saludos a la hermana Marta y bueno, adelante en Cristo Jesús. Entonces, como le decía, el profeta le dice, su fortaleza va a ser estarse quieto. Vamos a ver la salvación. La mano de Dios no se ha cortado para sanar, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Es fácil hablar cuando tenemos el bolsillo lleno, pero ahorita en el coronavirus podés tener el bolsillo lleno, podés tener... Con el coronavirus podés tener la cuenta del banco full, pero si no hay, no hay. Lo que pasó en Venezuela.
En Venezuela tenían los cerros de billetes y no podías comprar en el año 2013-14. Saludamos a Doralba, una amiga de la infancia. Doralba, bendiciones en el Tolima, donde te encuentras. De verdad que qué bueno poder saludarte. Y que bendiga el Señor a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a Eliezer, a tu otra hermana. Bendiciones para ustedes, tiempo que no les veo. El ministerio profético transmite aliento, transmite ánimo, transmite vida. No importa, Dios no te quiere cambiar la religión. Dios lo que quiere es que tú restablezcas tu relación con Él. Es volver al diseño. Es dar a conocer que hay un Dios interesado en ti. Que más allá de lo que tú puedas dar o hacer, hay un Dios interesado en tu bienestar. Al profeta moderno le interesa qué tú tienes. A Dios no le importa qué tú tienes, a Dios le importa lo que tú eres. Lo demás es añadidura, lo demás es tu reacción ante tu nueva decisión o tu nueva profesión de fe. El ministerio profético es un ministerio de suma importancia, ya que tiene una dimensión espiritual muy profunda. Lo que te decía, el profeta se mueve en la latitud. El profeta tiene que saber moverse, mi amado. El profeta tiene que estar marcado en su relación con Dios, en su intimidad con Dios. La vida de un profeta tiene que ser adoración, y no solamente porque canten, porque a nosotros nos enseñaron que adoración era solamente cantar. Eso nos enseñaron a nosotros, que adoración era un estilo de música, que adoración era un ritmo de música, y que adoración, mire, la palabra adoración tiene que ver con un rendimiento total, con aceptar la soberanía total de alguien, con rendir voluntariamente, escucha esto, rendir voluntariamente nuestra decisión y nuestra voluntad ante esa personalidad superior, o es como despojarnos de nuestra propia personalidad para que Él viva en nosotros. Ahora, no tenemos que despojarnos de nada porque Dios mismo nos dio la esencia de lo que nosotros somos. Dios nos hizo seres emocionales, Dios nos hizo seres sentimentales, Dios nos hizo seres capacitados. Las emociones no son malas, siempre y cuando tú las canalices para que el propósito de Dios se muestre a través de tus emociones y sentimientos. ¿Sabe qué es malo? Cuando tú quieres hacer a Dios instrumento de tus emociones y sentimientos. Y ahí es donde el ministerio profético ha fallado. Ahí es donde el ministerio profético ha quedado en deuda. ¿Por qué? Porque más que todo, en este tiempo, el ministerio profético se mueve a través de los sentimientos que el profeta tiene. Se mueve a través de lo que al profeta le parece. Recuérdese que Noé fue enviado a profetizarle a Nínive. El profeta Jonás fue enviado a profetizarle a Nínive. Y Jonás no quiso profetizarle a Nínive porque los ninivitas le caían mal. Sencillo. Los ninivitas le caían mal a Jonás. Le caían gordos a Jonás. Y Jonás quería que el juicio de Dios los consumiera. No adoraban como Jonás quería. ¿Y qué hacen los profetas hoy modernos cuando tú no haces las cosas como ellos quieren? Juicio te declaran. Te sugestionan, te manipulan y declaran que te vaya mal. Así de sencillo. ¿Qué hacen los profetas modernos? Si no diezmas te va a caer juicio. Si no diezmas te van a caer plagas. Hermano, manipulación. Si desobedeces a Dios, te van a venir consecuencias adversas. Si desobedeces a Dios, no se va a cumplir el propósito de bendición. Cumplas, des o no des, la palabra tiene que ser soltada, tiene que ser establecida, porque a bendición te ha llamado el Señor. Hay una distorsión de los principios. Todo tiene que ver contigo. Un profeta no puede venir a imponerte nada, solamente te va a transmitir un mensaje. Mira, Dios no te quiere viviendo en la forma que tú estás viviendo. Tienes que corregir estas cosas. Un profeta no está para avergonzarte en público. ¿Qué hacían los profetas mal formados? ¿Qué hacen los profetas mal formados? Avergüenzan en público. El Señor me está mostrando que tú estás haciendo esto, hijo del diablo, arrepiéntete. No, hermano amado, la profecía no está para avergonzar en público. Ya cuando se han cumplido los lineamientos o las ordenanzas, es que viene un profeta y te dice, ya no hay nada que hacer contigo. ¿Por qué?
Porque el Pablo aconseja y dice, primero, llámale en privado. Segundo, llámale con un testigo. Y tercero, tenlo por gentil y publicano. Pero ¿qué es lo primero que hace el profeta moderno desde el púlpito? Como no me caes bien, como no me obedeces, te avergüenzo. Como no me obedeces, como no haces las cosas como yo quiero, te echo una maldición. Así de sencillo. Te avergüenza. Y en ninguna parte la palabra profética fue hecha para avergonzar. ¿Se acuerdan el mandamiento que dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre? Tiene que ver con no avergonzar en público a la persona. Tiene que ver con no avergonzar en público. ¿Cuánto profeta, porque el pastor le cae mal, empiezan a levantarse y a profetizar que ese pastor no es de Dios? Y empiezan en público a avergonzar a los pastores delante de sus ovejas. Lógico, este mundo está caído. Yo no estoy metiendo la mano por los pastores porque yo, como siempre le digo a la gente, el hermano Enrique me conoce de hace muchos años. Viví algunos días, me hospedaba en su casa. Y lógico que hay pastores que tienen sus pelonazos y cometen sus cosas. Pero yo siempre le decía a mis discípulos, si usted a mí me ha visto que yo lo he cometido, ok, soy uno más del montón. Pero si usted a mí no me ve cometer eso, no puede decir que todos son iguales. Entonces, este es el tiempo de restablecer el orden, porque profeta tiene que ver con establecimiento de un orden, porque la palabra, cuando salió de la boca de Dios, ¿qué fue lo primero que estableció? Un orden. Pero ¿qué hacen los profetas modernos? ¿Qué hacen los profetas modernos? Desordenar más que ordenar. Es más, a veces me da risa porque hay una guerra profética. De repente, fulano de tal te profetizó esto y el profeta moderno, como dice que tiene más unción, la otra vez en YouTube había una guerra de profecía. Ese profeta, eso que él profetizó no es verdad. Lo que yo profeticé sí es verdad. Lo que yo profetizo tiene más razón. Porque Dios cumplió esta palabra que yo di en tal país. En cambio él no. Hermano, tonterías, idioteces mediáticas. Claro, al ser humano por naturaleza le gusta esto. Como dirían aquí en Chile, al ser humano por naturaleza le gusta el cagüín, le gusta el chisme, le gusta esa tendencia. Y como eso da resultado, como el ser humano le gusta la intriga y eso da resultado, entonces se siguen practicando esas estructuras que han hecho daño más que bendecir. Profeta Lorenita Ordóñez, allá en la ciudad de Chaco, Ecuador. Saludos para ti, saludos para el Jeffrey. Bendiciones, un abrazo para ti, para tu mamá, para el William. Y el William, el Yerú. Saludos al doctor Yerú también allá en la ciudad de Milagro. Bendiciones del Eterno para ustedes. Y al Juan Carlos. Bendiciones. El ministerio profético tiene suma importancia porque es la boca de Dios. Y mire, y otra cosa. No todo el que profetiza es profeta. Eso estuvo como duro. No todo el que profetiza es profeta. Porque la burra de Balaam profetizó, pero no fue profeta. La burra de Balaam profetizó, pero no fue profeta. No todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. Eso va a ser más adelante, que soltemos un poco de enseñanza sobre esto. Usted es la boca de Dios. Porque la Biblia dice que si usted calla, las piedras hablan. La Biblia dice que si usted calla, de alguna forma u otra, Dios va a valerse de un canal para emitir su propósito y su bendición. Usted es la boca de Dios. Usted habla en nombre de Dios. Y más que hablar, porque el profeta le gusta hablar, pero más que hablar es lo que usted hace, habla del Dios en el que usted cree. Lo que usted hace, habla del Dios en el que usted cree. Duro, difícil. Porque como nos gusta tanto el show mediático, como nos gusta el así te dice el Señor. Yo recuerdo una vez fuimos al Paraguay con mi esposa en el año 2008. Me invitaron a una actividad profética y el pastor empezaba que apenas me dieran el micrófono, yo empezara a profetizar. Y resulta ser que el tema justamente en esa noche yo le dije, ninguna profecía es inspirada.
para caerle bien a alguien. Yo no necesito profetizar para impresionarte. Y ninguna profecía viene inspirada por voluntad humana. Todo tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Qué quería el rey cuando se acercó al profeta Isaías? El rey quería que el profeta Isaías le dijera: vamos a destruir a los asirios, Dios va a usar a Egipto, con los hombres de Egipto vamos a volver papilla a los asirios. ¿Y qué le dijo Dios? Estate quieto, viejo. Yo soy el que voy a orar. ¿Qué pasa con esto? Que sociológicamente, evangélicamente, estamos preparados, o sistemáticamente el sistema nos preparó para escuchar solamente lo que nosotros queremos oír. Y muchas veces lo profético no está preparado para que tú escuches lo que tú quieres oír. Porque muchas veces lo que Dios te quiere decir no es lo que tú quieres oír. Lo que Dios te quiere decir no es lo que tú quieres oír. Porque la palabra de Dios siempre va a ser directiva, va a ser correctiva y te va a dar una ubicación. Por eso yo dije, ¿se acuerdan que al principio yo dije que el profeta tiene que ver con latitud, tiene que ver con orientar? Es como la brújula. El profeta es como la brújula. Te orienta, te dice qué es lo que Dios tiene para ti. No anda con juicio, hermano. Cada día tú tienes una lucha interna. Cada día tú estás luchando con tus emociones, tú estás luchando con tus sentimientos, tú estás luchando con la culpa, tú estás luchando con la frustración, tú estás luchando con la decepción, tú estás luchando con un mundo corrupto. Vienes a la iglesia y en vez de encontrar respuesta, encuentras más desorientación. Vienes cansado, gastado, y en la iglesia te terminan de dar el palo cochinero, como decían los abuelos. Te terminan de dar el golpe de gracia. Entonces, la dimensión espiritual profunda es conectar al hombre, al fluir de vida. Naví, Nun, semilla, ciclo de vida, restablecer, restaurar, devolver. Aleph, trabajar, o una palabra. Mira eso, tremendo. Una semilla que trabaja para establecer vida, propósito. Y cuando todo el mundo está profetizando muerte, todo el mundo está, hermano, pegado a las noticias, esperando que el WhatsApp le diga que tantos muertos, cuando todo el mundo está esperando cuántos muertos hubieron hoy por el coronavirus, resulta que hay más muertos por la influenza que por el coronavirus. Entonces, es más factible que le dé un paro cardíaco a alguien durmiendo que morirse por el coronavirus, pero ya es otra cosa. Entonces, que vengan a profetizarte vida, que vengan a profetizarte cuando todo el mundo está aterrado por el desabastecimiento. Cuando todo el mundo está aterrado por el desabastecimiento, venga Dios a decir: yo soy tu proveedor, yo soy el que te sustento, yo soy el que te guardo, yo soy el que te guío. Tú dices: esto es una locura, esto es una locura. ¿Cuánta gente no vende sus principios en este tiempo tan difícil? Durante muchos años el ministerio profético ha sido tenido un poco. Dios lo ha estado restaurando, dando el lugar que le pertenece al don profético. ¿Por qué? Porque acordémonos de algo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, pastores, maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Está hablando primero de los 5 ministerios como una mano. Sabemos que el número 5 es el número de la gracia, es el número de la gracia, de la misericordia, es un número de bondad, es un número de sustento. La palabra yod en hebreo tiene que ver con mano extendida, con mano de gracia, con mano de misericordia. Yud tiene que ver con levantar, con aislar. Yud tiene que ver con vida. Entonces, Dios establece vida en ti a través de la palabra. La palabra tiene que establecer vida, no tiene que establecer condenación. Y los profetas que se mueven en nuestro entorno, ¿qué hacen? Condenación. Primero te condenan por la forma en que vistes. ¿Dónde está que Dios condena a alguien por la forma en que viste? Segundo, te condenan porque no te congregas en el mismo lugar que ellos se congregan. ¿Dónde está eso? Tercero, porque pienses diferente. No me quiero meter por allá, etcétera. La persona, hermano amado, el profeta es la persona que transmite la voz de Dios. Transmite la voz de Dios. No lo que a mí me parece.
No lo que a mí me gusta, no lo que yo siento, no lo que yo pienso. Es la voz de Dios. Isaías capítulo 3 versículo 10 dice, decirle al justo que le irá bien. Ahora, también viene lo siguiente. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, pensamientos de bien y no de mal. David, saludos David para ti, para tu esposa, allá en donde te encuentras en el Ecuador. Un primo de mi esposa que siempre ha sido uno, en cierto modo, un discípulo, porque siempre ha estado ahí con nosotros, lo conocemos desde pequeño, desde muchacho. El profeta es la persona que transmite la voz de Dios. Bien es cierto que la palabra profética más certera es la Biblia. Mire, toda profecía conlleva a resaltar algo que ya fue establecido primeramente. Jesucristo, el Mesías, dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas os dan testimonio de mí. Ninguna profecía puede llevar a quebrantar un principio, aunque haya métodos que tal vez no son ortodoxos. ¿Cómo es esto? Isaías tuvo que andar 3 años desnudo. Tenía un propósito. Quería demostrarle al pueblo que estaba desnudo, sin la protección de Dios y sin la cobertura de Dios. ¿Qué propósito tendría que un profeta viniera a decirte que tú andes 3 años desnudo? ¿Qué propósito tendría? ¿Tiene algún propósito claro? Mi esposa se está riendo acá. ¿Tiene algún propósito claro que andes desnudo hoy día? ¿Cierto que no? Te dirían loco, porque no tiene ningún objetivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la gente fue juzgada a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es esto? Que si aceptas a Jesús, estás bajo protección, estás bajo cobertura y estás bajo bendición. Que si no aceptas a Jesús, estás fuera del propósito de Dios. Entonces, ¿qué propósito tendría que tú anduvieras desnudo como anduvo Isaías? ¿Qué propósito tendría como Oseas que el Señor le dio una palabra directiva que se casara con una mujer adúltera? ¿Qué propósito tendría? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué propósito tendría, como le digo? Bueno, para algunos sí, que algunos que quieren cambiar la esposa, sí de repente tendría un propósito objetivo y claro esta palabra. Dios le dice a Isaías, anda, llegate a la sacerdotisa. ¿Qué propósito tendría cuando el Señor le dice al profeta Ezequiel, le dice que cocine el pan bajo las ascuas, pero con estiércol? ¿Qué propósito tendría dormir 3 años de un lado y dormir 3 años del otro lado? No tienen objetivos claros y propósitos. Si tenían propósito antes de la cruz, sí. Después de la cruz no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna funcionalidad. Entonces, el profeta tiene que tener claro que transmitir la voz de Dios tiene que tener una funcionalidad en el hombre. En ninguna parte está que para tú ser sanado tienes que ayunar. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. ¿Pero cuál género? El género de la incredulidad. Con oración y ayuno no está que tú vas a ser sanado con oración y ayuno. La palabra profética dice, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice en la oración y en el ayuno. Dice en mi nombre. O sea que la palabra profética está establecida. Hay sanidad para ti. Hay sanidad para tu vida. Pero no tiene que ver con el ayuno. Eso es una aberración. Ahora, si no tienes fe para ser sanado por la oración de alguien, tienes que ayunar. Pero no por la sanidad, sino para que Dios ministre tu fe. Porque dice que hay género que no sale con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la incredulidad. Tú quieres ser sanado. Mira esto tremendo. A veces la gente se va de la iglesia porque dice, yo estaba enfermo y el pastor no oró por mí, el pastor no me visitó, el pastor no esto, el pastor no aquello, el pastor no lo otro. Y se va de la iglesia bravo porque el pastor no lo visitó. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que si alguno está enfermo, busque a los ancianos de la iglesia, ni siquiera al pastor. Dice, busque a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que lo unjan con aceite y que si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué hacemos nosotros? El Señor me revela que está viendo un cartón de huevos y hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 huevos. Tienes que meterse 14 días de ayuno. Y evangélicamente eso le gusta a la gente.
Entonces, que los pongan a ayunar. Imagínese usted esa locura. Bueno, respeto. No me voy a meter tan profundo para no causar discordancia en esto. La función profética, la palabra profética más certera es la Biblia. Ahora, ¿estás dispuesto a obedecer la Biblia? ¿Estás dispuesto a obedecer la palabra? ¿Estás consciente de que la palabra es la autoridad máxima y la regla de tu fe? Porque si es así, bienvenido. Si no es así, y tú vas a querer discrepar sobre la Biblia, vas a querer divergir sobre lo que la Biblia dice, vas a seguir viviendo la vida como la estás viviendo. ¿Es la Biblia para ti? ¿Todo lo que está en la Biblia es suficiente y lo que no está en la Biblia sobra? ¿O es como hace unos años atrás un profeta dijo, es que Dios es necesario que revele cosas nuevas porque en la Biblia no todo está escrito? Es verdad. El mismo Juan, en los últimos textos del libro de Juan, dice que si se hubieran escrito todos los libros de las cosas que hizo Jesús, no existirían libros, no habrían libros que pudieran sustentar tanta información. Pero la cuestión es la siguiente: lo que está en la Torá es más que suficiente, y lo que no está en la Torá, agarre pues para abajo. Dios no está comprometido en cumplir algo que no está en la Biblia. Dios está comprometido con todo lo que está en la palabra. Pero con lo que no está en la palabra, Dios no está comprometido. De hecho, Deuteronomio capítulo 29 dice, si el profeta soñare sueño y el sueño se cumpliere, es un profeta de Dios. Pero si el profeta hablare y el sueño no se cumpliere, el tal no es profeta de Dios, el tal tiene que ser apedreado. Usted se da cuenta que los profetas casi nunca involucran el presente, siempre involucran el futuro. A Dios le importa 5 el futuro, porque en Dios hay eternidad. Y la eternidad tiene que ver con que en Dios siempre hay un presente continuo. A Dios no le importa el ayer, a Dios no le importa qué hiciste ayer, a Dios le importa qué decisión tomas tú hoy. A Dios no le importa el futuro, porque el futuro ya está escrito. Tu futuro está escrito, está establecido en Dios. Hay un plan, hay un diseño, hay un propósito en Dios. Entonces, qué tremendo esto. La palabra profética viene a establecer los propósitos eternos de Dios en ti, a direccionarte en el propósito eterno de Dios en ti. La palabra profética tiene que ver con guiar, corregir y enseñar. Guiar. No puedes seguir viviendo como hasta ahora estás viviendo. No puedes seguir direccionando tu vida como hasta ahora la estás direccionando. Tiene que ver con corregir. Corregir tiene que ver con que si hay algo que está saliéndose del propósito, si hay algo que está saliéndose del diseño, es encaminado, es restaurado, guiarlo para meterlo al camino y enseñar. ¿Qué se está enseñando? Por eso a veces la gente dice, es que lo que está en la Biblia, el Señor me revela que tenemos que hacer esto. No, menos sí, ya todo está establecido en la Biblia, dice consumado es. No podemos inventar el café con leche, porque ya el café con leche fue inventado hace muchos años. No estamos inventando el agua tibia, no podemos estar haciendo cosas que van fuera del propósito de bendición. El ministerio profético tiene que ver con cumplir los objetivos que la palabra se ha trazado. Usted y yo somos una profecía en pleno desarrollo. Somos una profecía ambulante, está perfeccionándose. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Usted y yo somos profecía en desarrollo. Somos profecía cumpliéndose y estableciéndose. Lo demás es misticismo, lo demás es distorsión, lo demás es un juego mediático, lo demás es un juego religioso. La función profética es guiar, corregir y enseñar. La dimensión profética revela los planes de Dios. Uy, qué bendición esto. Difícil, sí, dificilísimo, hermano. Yo se los hablo con conciencia. Pastor, apóstol y amigo de la ciudad de Ventanas para el mundo, Juanito, mi amigo Juan Orejuela. Saludos y bendiciones. Estamos extrañando ese arroz
ese chaulafán que nos comimos la última vez que nos vimos. Un abrazo, ñaño. Oiga, la dimensión profética revela los planes de Dios para ti. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? Agarra esto, agarra esto. Dios no te quiere viviendo en la forma en que estás viviendo. Se acabó. Dios se cansó de tu necesidad. Mire, Éxodo capítulo 3 dice que Dios vio, Dios observó, Dios detalló la necesidad que el pueblo estaba afrontando en Egipto. Dice la Biblia que Dios se cansó a causa de la aflicción de su pueblo. Y Dios preparó a Moisés y a Aarón como profeta de Moisés para revelarle su plan y su propósito. ¿Cuál era el plan y el propósito? Dios le dijo 430 años atrás, Dios le dijo a Abraham, le dijo, tus hijos y los hijos de tus hijos van a estar 400 años en Egipto. Y se pasaron 30 años. ¿Por qué se pasaron 30 años? ¿Era el propósito de Dios que se pasaran 30 años? No, porque ellos se habían acostumbrado a vivir ante el sistema que ellos estaban viviendo. Ellos amaban el sistema. Ellos amaban el sistema religioso. Y desintoxicarlos de los 430 años de sistema religioso, idólatra, brujo, porque toda manipulación tiene que ver con brujería, toda manipulación tiene que ver con brujería y con maldición. Desintoxicarlos mentalmente de esas estructuras religiosas no fue fácil. Dios tuvo que llevarlos por el desierto para mostrarles que Él era más poderoso que los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto en la Pascua, en el Éxodo, en la Pesach, cuando fueron arrancados, sabemos que al dios rana, al dios mosca, al dios Nilo, al dios plaga, al dios primogénito, al dios ganado, al buey Apis, porque acuérdense que cuando la primera plaga del ganado, el buey Apis, era el dios de Egipto, el buey Apis era el dios supremo de Egipto. Entonces, cuando Dios le da la bofetada a todos esos dioses, Dios los lleva al desierto. Y al llevarlo en el desierto, Él le muestra que Él era el proveedor. Ellos no sembraban, no hilaban, no segaban. No habían diseñadores de moda. No se podían poner un Christian Dior, no se podían poner un Versace, no se podían poner un Ralph Lauren, no se podían poner, hermano amado, una loción de moda, no se podían poner una loción 1 Million de Paco Rabanne, o no se podían poner una 212 de Carolina Herrera. No se podían poner, hermano amado, la ropa de última moda. ¿Por qué? Porque el calzado en sus pies le crecía junto al pie y su ropa no se envejecía. Pero tuvo un profeta que declararles cuál era el propósito y cuál era el plan. Dios no los quería viviendo en la misma condición de vida en que estaban. Declaraba el plan de Dios, declaraba el propósito de Dios. Los 30 años que el pueblo de Israel vivió de más en Egipto era porque ellos se habían acostumbrado al sistema de vida. O sea, ¿qué te estoy queriendo decir con esto en esta mañana? Que lo que tú estás viviendo es porque tú has querido, has amado la condición, has amado la situación, estás viviendo lo que tú mismo has querido crear, lo que tú mismo has querido vivir, porque Dios te entregó esa responsabilidad de crear vida en tu vida. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 24, dice la palabra lo siguiente: lo que el impío teme es lo que le viene, y lo que el hombre desea es lo que le será dado. Tú le tienes miedo al coronavirus y te puede dar coronavirus, porque tú le tienes miedo y tú le diste permisología. Tú le tienes miedo a las noticias repentinas, yo le tengo miedo a $1 millón. Uy, ¿cómo le temo $1 millón? Como yo le temo, me tiene que venir. Oiga, la palabra de Dios profética puede cambiar la historia de una vida. Tremendo esto. La palabra profética cambia la historia de una generación, cambia la historia de una vida. Lo profético tiene que ver con acelerar tiempos. Tú te mueres cuando veas cumplido todo lo que Dios te ha prometido y lo disfrutes. Porque Dios no te prometió algo para que tú no lo disfrutes. Dios a ti no te ha hablado para que tú no lo veas realidad. Ahora, si tú tienes que ayudar que lo profético sea una realidad en ti, no fue Dios. Si tú tienes que ayudar a Dios para que se cumpla en ti una palabra, olvídate. Si tú tienes que hacer un esfuerzo humano tuyo para que Dios cumpla una palabra en ti, están jugando contigo. Sí, tienes que tener fe, tienes que caminar, tienes que accionar, tienes que bendecir, tienes que activar. Pero más allá de eso, no tiene propósito. Mira esto.
Dios le da una palabra directiva, revela los planes de Dios al pueblo. La palabra profética revela los planes de Dios al pueblo. Dios le da una palabra a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Qué difícil es arrancarnos del país donde estamos acostumbrados. ¿Qué afecta? Afecta nuestros sentimientos y afecta nuestras emociones. Obedecer a Dios va a afectar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque a nosotros nos han enseñado, a nosotros nos han enseñado a satisfacer nuestras emociones y nuestros sentimientos. A nosotros nos han enseñado, y Dios sí quiere satisfacer nuestras emociones y sentimientos. Dios quiere que nuestras emociones, que seamos bendecidos, plenos, realizados, que disfrutemos de lo que Él ha creado. Pero a veces soltar eso no es fácil. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y le dijo, pero no te vas a meter a Egipto. Y Abraham se metió en Egipto. ¿Y cuál fue el fruto de que Abraham se metiera en Egipto? Que sus descendientes fueran 430 años esclavizados. Ahora, la palabra profética revela el propósito, los planes de Dios al pueblo. La palabra profética puede cambiar la historia de una vida. Puede cambiar la historia de un pueblo, de una nación, de las generaciones tuyas. Los hijos tuyos no van a morir de la misma condición en que tú moriste o que tú viviste. Saludos a mi hermana y a la bebé. Vanessa, saludos al hermano Enrique, saludos a los dos bebés, a la Genesaret y a la Chalón. Oiga, tú no vas a sufrir las mismas consecuencias que sufrieron tus padres. Tus padres se divorciaron, tú no te vas a divorciar. Tus padres se comieron la herencia que te correspondía, tú vas a ver restitución, porque es lo que la palabra dice y establece. La palabra profética puede cambiar la historia de una vida, puede cambiar la historia de una nación, puede cambiar la historia de un pueblo. Y si quieres saber más, te invito a que compartas este tema, porque yo sé que fue de bendición. Comparte este tema con otros para que también conozcan. Si quieres saber más, voy a estar transmitiendo durante el transcurso del día. Así que esté pendiente. Padre, bendecimos, Señor, las vidas de las familias en las naciones. Bendecimos, Señor, las personas que están en sintonía, Dios de la gloria. Y que en el nombre de Jesús haya un tiempo de aceleramiento y de bendición en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos.